He reflexionado largamente, desde la niñez hasta la vejez, sobre mi condición y mi situación de judío, de miembro de una familia espiritual minoritaria, inmerso en un mundo poco inteligente y poco tierno, proclive a confundir lo diverso con lo adverso, lo opuesto con lo contrapuesto, lo extraño con lo extravagante, lo otro con lo hostil y con lo aborrecible. Cada humano es una galaxia de diferencias específicas insertas en otros tantos géneros próximos. La más diferenciada de las diferencias, la diferencia por excelencia, en suma, por antonomasia, la diferencia. A mí me ha tocado en suerte ser varón por el sexo, blanco por el color de la piel, judío por la estirpe, argentino, porteño, racionalista, librepensador, hispanohablante, versificador, etc. Mi diferencia es única, impar, irrepetible. Mis papilas digitales y por ende mis huellas dactiloscópicas ostentan la más absoluta singularidad. Y si la superficie de mi cuerpo ostenta eso, ¿podría no ostentarlo el fondo de mi alma? Mi diferencia es mi indigencia y es mi opulencia. Mi indigencia porque es apenas el saldo y el suplemento de las demás diferencias. Mi opulencia porque es tanto como su sumando y su complemento. Me sucede con mi diferencia lo que al pájaro con el aire. El pájaro no puede volar fuera de la cárcel del aire, pero cada punto del aire le brinda un punto de apoyo para la palanca de su vuelo. La humanidad es una universalidad de diferencias, un gigantesco organismo de diferentes órganos conferentes, una omnímoda mano de divergentes dedos convergentes, una pánica orquesta de solitarios instrumentos solidarios, donde cada diferencia, cada órgano, cada dedo, cada instrumento cumple su función inmanente y cumple su función trascendente, la inmanente de obrar y la trascendente de cooperar. Ninguna diferencia sobra en esa universalidad, y si algo falta en ella, es las diferencias futuras. Cuando un hombre nace o exulta, todos los demás se enriquecen. Cuando un hombre padece o muere, todos los demás se empobrecen. El bien de un dedo redunda en bien de toda la mano. El mal de un dedo redunda en mal de la mano entera. Mi diferencia es un hecho, y de este hecho emana un derecho, mi derecho a ser diferente. Y también emana un deber, mi deber de ser diferente. Y de mi derecho a ser diferente emana una obligación, la obligación que tienen todos los demás de respetar y alentar y amar mi diferencia. Yo amo mi diferencia con el amor con que la amaría si fuese otra diferencia, y con el amor con que amo las diferencias ajenas. He aquí mi modo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo he nacido para abogar en verso por la diferencia, y para hacerlo con el ejemplo de mi diferencia, y en especial de estos dos atributos integrantes de mi diferencia, mi judeidad y mi argentinidad. De mis escasos lectores, casi todos juzgan que mi verso es demasiado razonante, que en su léxico y en su sintaxis se conserva demasiado cerca del habla, con suicida preterición de la regla de oro del famoso alejandrino de Mallarmé, donner un sens plus pur au mot de la tribu, y que por aquello y por esto escala difícilmente el abrupto monte de la poesía y se eleva raramente al cielo del lirismo. Tienen razón. Todas las diferencias son igualmente válidas, pero no todas son igualmente valiosas. Soy un poeta diminuto. Mi musa sería música si música fuese el diminutivo de musa.
pero no me importa. Ninguna diferencia se justifica siendo así o asá. Toda diferencia se justifica siendo. Yo he nacido para abogar por la diferencia y por mi diferencia, y para hacerlo en verso opinante, conversacional y deslirizado. Mi diferencia es esa, y estoy conforme y estoy contento con ella. Permítaseme concluir confesando otro atributo integrante de mi diferencia. Me refiero a mi horror por los privilegios, empezando por aquellos que me favorecen a mí. Llamo privilegio al don inmerecido, al galardón injusto. Hoy me obseden y me remuerden 3 privilegios. Voy al primero. Suelo cultivar la amistad de un zapatero que hace zapatos de medida. Su oficio es tan útil y tan necesario como el mío, y los zapatos que salen de sus manos son verdaderas obras maestras. Sin embargo, sus zapatos se gastan por el uso. En cambio, y ello siempre me ha parecido prodigioso, los versos y las prosas, y por lo pronto mis versos, no se borran del papel a medida que se los lee. La palabra escrita o impresa sobre el frágil y vulnerable papel dura más que la tela del pintor, que el mármol del escultor. No hay nada tan duradero, o sea, con arreglo a la etimología, tan duro, tan resistente como la palabra, incluso a despecho de las peores circunstancias. En la Edad Media se quemaron cuantos ejemplares del Talmud cayeron bajo los ojos de los fanáticos, pero la Edad Media ha transido y el Talmud ha sobrevivido. Y aún antes de la invención de la imprenta, y aún antes de la invención de la escritura, el hombre arrancó a los ritmos del lenguaje con la invención del verso, el secreto de la eternidad de la palabra. Según la tradición rabínica, Yahvé creó el universo por la Torah, para la Torah, con vistas a la Torah, por amor a la Torah. Torah significa doctrina, y más ceñidamente la doctrina del Pentateuco, y más ceñidamente el Pentateuco. Y el Pentateuco no es palabras, con que según la tradición rabínica, el universo es el pretexto de un texto, el medio tendiente al fin de la palabra, y la duración de la palabra más cierta que la duración del universo. Y Platón enseña en el Timeo que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. ¿Cómo no agregar que todas las demás cosas están en el tiempo y que la palabra es en la eternidad? Que la palabra inmoviliza el tiempo y lo transfigura en eternidad. Que la palabra es la llave y la esencia de la eternidad. No es verdad que a las palabras se las lleva el viento. La palabra es el viento del espíritu que arrebata todos los vientos de la materia. Y no es verdad que pueda escribirse en la arena. Siempre se escribe en la eternidad. Lo escrito, escrito queda. Y voy al segundo privilegio. Sigo comparándome con mi amigo zapatero. Repito que su oficio es tan útil y tan necesario como el mío y que sus zapatos son verdaderas obras maestras. Sin embargo, sus zapatos jamás han sido públicamente aplaudidos. En cambio, mis versos han recibido alguna vez el aplauso público. Y voy al tercero y último privilegio, al privilegio de este acto. Así como mi entrañable amigo, el eminente escultor Víctor Marchese, me ha honrado ilustrando con sendas xilografías las 6 secciones de mi reciente libro, así 7 artistas, cuyo nombre es un renombre, me han honrado asistiendo a este acto y contribuyendo a su desarrollo. Me han dado, que no prestado, una cuota de su prestigio, de su más alto patrimonio, de un patrimonio que no proviene de herencia o de donación, de un patrimonio que han ganado con más que sudor, con más que lágrimas, con más que sangre, con su espíritu, y que está sellado no como en el caso del político o del gobernante por el consenso democrático de los más o de los muchos, sino por el consenso aristocrático de los mejores.
Los benefactores corrientes, cuando dan, se cortan las uñas, no los dedos. Ellos se han cortado los dedos, no las uñas. Han querido premiar, ya que no el resultado del esfuerzo, sí el esfuerzo de un compañero mayor y menor, mayor en días, menor en bizarrías. Han traído el voluntario testimonio de mi pequeño mérito, pero a la vez han traído el involuntario testimonio de su gran virtud. Yo les agradezco con íntimo reconocimiento su noble generosidad, y a ellos y al resto de mis oyentes les agradezco la paciencia con que se han servido escuchar.